Hollywood a finales de los años 1970 era un lugar de sueños y pesadillas. El brillo de la pantalla grande se mezcló con la arena de las calles, donde actores, músicos y artistas en apuros buscaban la fama. Entre ellos se encontraba Jane King, una joven que había dejado atrás su tranquila vida en el Medio Oeste en busca del estrellato. A los 23 años, Jane tenía el look clásico de Hollywood: cabello rubio, ojos azules y una sonrisa cautivadora. Pero lo que la distinguió fue su feroz determinación y su vena rebelde que la atrajo a la emergente escena punk. El movimiento punk en Los Ángeles era crudo, caótico y rebosante de energía. Bandas como X, The Germs y Black Flag estaban arrasando Sunset Strip, ofreciendo una banda sonora a una generación desilusionada con el status quo. Jane, fanática de la escena, se sintió atraída por la música, la moda y la actitud. Rápidamente se convirtió en un habitual de los espectáculos de punk, codeándose con músicos, artistas y otras personas al margen de la sociedad. Ella no era solo una espectadora. Jane quería ser parte de esta revolución. El primer paso de Jane en la escena fue a través del modelaje. Sus fotografías de inspiración punk llamaron la atención de las revistas underground y pronto se hizo conocida entre la multitud. Pero las ambiciones de Jane iban más allá del modelaje. Quería actuar, cantar, ser una estrella. La escena punk encajaba perfectamente con ella. Un lugar donde podía expresarse libremente y rebelarse contra las expectativas que habían tenido sobre ella toda su vida. Pero bajo la superficie, la vida de Jane no era tan glamorosa como parecía. Como muchos de los que llegaron a Hollywood, tuvo dificultades para llegar a fin de mes. Tenía trabajos ocasionales, vivía en un apartamento deteriorado y, a menudo, se encontraba rodeada de personajes cuestionables. La escena punk, aunque liberadora, también estaba llena de peligros, drogas, violencia y gente perdida en sus propios mundos de desesperación. Y como Jane pronto descubriría, este mundo estaba a punto de chocar con algo mucho más oscuro y siniestro. Mientras Jane se estaba haciendo un nombre en la escena punk, un tipo diferente de fama estaba tomando forma en Los Ángeles, uno de terror y brutalidad. La ciudad siempre había tenido su cuota de criminalidad, pero a finales de la década de 1970 parecía que una oscuridad envolvía la ciudad. Una serie de asesinatos brutales habían dejado a la ciudad al límite, y la policía de Los Ángeles estaba luchando por atrapar al asesino responsable. Los medios lo apodaron el carnicero de Hollywood, debido a la naturaleza espantosa de sus crímenes. Las víctimas eran todas mujeres jóvenes, encontradas en varias partes de la ciudad con sus cuerpos mutilados hasta quedar irreconocibles. Los asesinatos fueron aleatorios, las víctimas aparentemente no tenían relación alguna y el asesino no dejó pistas. El miedo se apoderó de la ciudad y se advirtió a las mujeres que no caminaran solas de noche. Pero para Jane y otros miembros de la escena punk, la vida continuó. Eran una generación que prosperaba en el caos y el peligro era solo otra parte del atractivo. Sin que Jane lo supiera, su mundo estaba a punto de hacerse añicos. En el verano de 1979, conoció a un hombre que parecía encarnar todo lo que ella amaba de la escena punk. Era rebelde, misterioso y tenía una ventaja que la atraía. Su nombre era Sam y rápidamente se convirtió en un elemento fijo de la vida de Jane. Vida, era mayor, con un carisma oscuro que lo hacía destacar. Sam no era solo parte de la escena punk, era una de sus figuras más notorias, conocida por sus arrebatos violentos y sus conexiones con el inframundo criminal. Pero Jane no vio las señales de advertencia. Estaba enamorada de Sam y él le presentó un mundo que nunca antes había conocido. La llevaba a clubes clandestinos, donde las drogas fluían libremente y la música era ensordecedora. Le presentó a personas que vivían al límite,
que no respetaban la ley ni las normas sociales. Jane quedó cautivada y se encontró cayendo más profundamente en este mundo oscuro. A medida que la relación de Jane con Sam se intensificaba, también lo hacían los asesinatos. El carnicero de Hollywood se estaba volviendo más descarado y la ciudad estaba en estado de pánico. La policía de Los Ángeles estaba bajo una inmensa presión para atrapar al asesino, pero no tenían pistas. Los asesinatos parecían aleatorios y las víctimas no tenían ninguna conexión entre sí, o eso parecía. Pero entonces llegó un gran avance. Una de las víctimas, una joven llamada Lisa, había sido vista con un hombre poco antes de su muerte. Los testigos lo describieron como alto, de cabello oscuro y una presencia amenazadora. La descripción coincidía con Sam y la policía comenzó a acercarse a él. Jane no tenía idea de que el hombre del que se estaba enamorando era el principal sospechoso de una de las oleadas de asesinatos más notorias en la historia de Los Ángeles. Estaba cegada por su enamoramiento, por la emoción de estar con alguien que parecía tan peligroso e impredecible. Pero cuando la policía se acercó a Sam, las grietas en su fachada comenzaron a aparecer. Una noche, después de una fiesta particularmente salvaje, Jane regresó a su departamento con Sam. Estaba agitado, más de lo habitual, y Jane pudo sentir que algo andaba mal. Ella trató de consolarlo, pero él la rechazó. A medida que avanzaba la noche, el comportamiento de Sam se volvió cada vez más errático. Empezó a hablar de los asesinatos, de que la ciudad estaba sumida en el caos y de que él era intocable. Jane estaba horrorizada. Nunca antes lo había oído hablar así y empezó a darse cuenta de que el hombre con el que estaba no era quien ella pensaba. El miedo empezó a invadirla, pero ya era demasiado tarde. Estaba demasiado metida. Descubrió que Sam se había ido, presa del pánico. Llamó a sus amigos, pero nadie lo había visto. A medida que avanzaba el día, ella se ponía cada vez más ansiosa. Encendió las noticias y vio que habían encontrado otro cuerpo, esta vez a pocas cuadras de su apartamento. La comprensión la golpeó como una tonelada de ladrillos. Sam era el carnicero de Hollywood. Aterrorizada, Jane no sabía qué hacer. Tenía miedo de acudir a la policía, temiendo que pensaran que estaba involucrada. Se sintió atrapada, sabiendo que el hombre con el que había estado involucrada era un monstruo, pero también sabía que tenía que hacer algo. No podía permitir que siguiera matando. En un intento desesperado por reunir pruebas, Jane comenzó a buscar entre las pertenencias de Sam. Lo que encontró la impactó profundamente: fotografías de las víctimas, sus pertenencias personales e incluso ropa ensangrentada. Era una prueba innegable de que Sam era el asesino. Con las pruebas en mano, Jane supo que tenía que acudir a la policía. Pero antes de que pudiera hacerlo, Sam regresó. Estaba furioso al darse cuenta de que Jane había descubierto la verdad. Se produjo un enfrentamiento violento y Sam amenazó con matarla si acudía a las autoridades. Jane logró escapar, no sin antes ser brutalmente golpeada. Sangrando y aterrorizada, Jane se dirigió a la comisaría de policía más cercana. Les entregó las pruebas y les contó todo lo que sabía. La policía inmediatamente lanzó una búsqueda de Sam, pero no lo encontraron por ningún lado. Durante días, la ciudad estuvo en alerta máxima. Los medios de comunicación estaban frenéticos y la escena punk estaba en shock. ¿Cómo podía alguien a quien conocían, alguien con quien habían estado de fiesta, ser capaz de cometer semejantes horrores? Jane tuvo que lidiar con la culpa y el trauma de haber estado tan cerca de un asesino. Finalmente, después de una semana huyendo, encontraron a Sam escondido en un almacén abandonado. Fue arrestado sin incidentes y rápidamente confesó los asesinatos. El juicio fue un circo mediático en el que Jane se convirtió en el centro de atención como testigo clave. Ella testificó contra Sam, reviviendo los horrores de su relación frente al mundo. Sam fue declarado culpable y sentenciado a muerte, pero el daño
ya estaba hecho. La vida de Jane nunca volvería a ser la misma. Dejó Los Ángeles tratando de escapar de los recuerdos de lo sucedido, pero las cicatrices quedaron tanto físicas como emocionales. La escena punk en Los Ángeles cambió para siempre por los acontecimientos de ese verano. La rebelión despreocupada que la había definido fue reemplazada por una sensación de pérdida y traición. La gente se volvió más cautelosa, más desconfiada. El carnicero de Hollywood no solo había quitado la vida a sus víctimas, había destrozado la ilusión de seguridad que existía dentro de la escena. En cuanto a Jane, luchó por reconstruir su vida. Regresó al Medio Oeste, tratando de encontrar algo parecido a la normalidad. Pero el trauma de lo que había experimentado la perseguía. Se volvió una reclusa, incapaz de confiar en nadie y mirando constantemente por encima del hombro. La fama que una vez había buscado ahora era una pesadilla, ya que la gente seguía reconociéndola en el juicio. Con el tiempo, Jane se convirtió en un símbolo de supervivencia, un recordatorio de la oscuridad que puede acechar bajo la superficie incluso de las escenas más vibrantes y emocionantes. Pero para Jane, el costo de esa supervivencia fue demasiado alto. Lo había perdido todo: sus sueños, su inocencia y su sensación de seguridad. En los años siguientes, Jane intentó contar su historia, con la esperanza de que ayudara a otros a evitar el mismo destino. Escribió unas memorias, concedió entrevistas y habló sobre los peligros de enamorarse de la persona equivocada. Pero por mucho que intentara seguir adelante, la sombra del carnicero de Hollywood se cernía sobre ella. Al final, Jane King se convirtió en una figura trágica, una mujer que había buscado la fama y, en cambio, encontró el horror. Su historia sirve como un escalofriante recordatorio de la oscuridad que puede acechar incluso detrás de las luces más brillantes de Hollywood. Y con el paso de los años, la leyenda del carnicero de Hollywood se hizo solo otra parte de la oscura historia de la ciudad, una historia de terror y tragedia que continúa atormentando a quienes la vivieron. Pero para quienes conocían a Jane, el dolor era demasiado real. Ella era más que una simple víctima. Era una persona que tenía sueños, que había amado y que había luchado por sobrevivir. Y al final, pagó el precio máximo por esa supervivencia. Después de que arrestaron a Sam, la verdad sobre sus horribles crímenes salió a la luz rápidamente. Su confesión conmocionó al público, ya que detalló los brutales asesinatos que había cometido durante su reinado de terror. Los medios lo etiquetaron como el carnicero de Hollywood, y su juicio se convirtió en uno de los más infames en la historia de Los Ángeles. La conducta de Sam en el tribunal fue fría y sin remordimientos. No mostró signos de culpa mientras contaba los espantosos detalles de sus crímenes. El testimonio de Jane contra él fue crucial, ya que proporcionó al jurado un relato de primera mano del monstruo en el que se había convertido a puerta cerrada. Las pruebas contra Sam eran abrumadoras. Fotografías de las víctimas, sus pertenencias y la ropa ensangrentada que Jane había descubierto. La fiscalía construyó un caso sólido y el jurado tardó poco en declararlo culpable de múltiples cargos de asesinato. Sam fue condenado a muerte, un castigo acorde con los horrores que había infligido a sus víctimas y a la ciudad. Fue enviado a la prisión estatal de San Quentin, donde esperaba su ejecución en el corredor de la muerte. Sin embargo, como muchos condenados a muerte, su ejecución se retrasó por años de apelaciones y batallas legales. Mientras estuvo en prisión, Sam siguió siendo una figura amenazadora, impenitente por sus crímenes. Se convirtió en un recluso notorio, su nombre asociado para siempre con uno de los capítulos más oscuros de Los Ángeles. Los medios continuaron siguiendo su caso, pero con el paso del tiempo, el interés del público disminuyó. La historia de Sam se convirtió en otra historia oscura en los anales de la historia del crimen. Años más tarde, Sam murió en prisión,
no por ejecución, sino por causas naturales. Su muerte puso fin a la historia del carnicero de Hollywood, pero el dolor y el trauma que causó perduraron en los corazones de quienes se vieron afectados por sus acciones. Para Jane y los demás que sobrevivieron a la terrible experiencia, la muerte de Sam fue un pequeño consuelo. Aunque ya no estaba, las cicatrices que dejó nunca sanarían por